Buenas noches, ingeniero. Magíster Rubén Gómez Sánchez. Vamos a proceder a la exposición. Somos el grupo número 7. El tema es la gestión de riesgos, equilibrio económico financiero y el talento humano. El grupo está integrado por Jorge Luis Romoaca Serrano y mi persona, Carlos Ceballos Pachas. Bueno, este es como una continuación de la exposición que hicimos hace un par de semanas. En ese entonces fue sobre las líneas bases, ¿no? Tiempo, costo, alcance y calidad. Es sobre el mismo proyecto, ¿no? Bueno, para hacer un recordar de aquel proyecto, la construcción de unos ambientes en un centro educativo, ¿no? Como dice acá, el proyecto es una pequeña obra que consiste en la construcción de 4 ambientes administrativos, una dirección, una sala de profesores, un almacén, servicios higiénicos y una caseta de guardería. La ubicación es el Instituto Educativo número 1708, que está ubicado en la Manzana 7, lote 10, en asentamiento humano Santa Rosa de Cartavio, en el distrito de Santiago de Cabo, provincia de Ascope, departamento de La Libertad. Los datos del proyecto, bueno, es un proyecto de una obra de 90 días calendarios. La modalidad de ejecución es a suma alzada y el presupuesto referencial es de 133.222.15 soles. Aquí, bueno, estamos viendo el, es un plano de planta de todo el centro educativo y lo que es la obra es esta parte de acá, ¿no? La parte que está churada, ¿no? Aquí es donde se va a hacer, se van a construir las aulas, la sala de profesor, la casa de vigilancia y el cerco, ¿no? La porción del cerco perimétrico. Bueno, el tema de ahora, el primer tema es la gestión de riesgo del proyecto. Vamos a comenzar por el análisis cualitativo de los riesgos. ¿Qué es el análisis cualitativo? Bueno, el análisis cualitativo consiste principalmente en la identificación y priorización de los riesgos individuales del proyecto, su probabilidad de ocurrencia y su impacto, así como otras características, con la finalidad de tomar las acciones que eviten o mitiguen el mismo. Para lo cual se hace uso de esta herramienta que es la matriz de riesgos. La matriz de riesgos es, bueno, no es más que una matriz en la que ponemos los riesgos que, que consideramos que pueden afectar a nuestro proyecto. Bueno, en este caso, los riesgos que estamos considerando son los siguientes. Uno es el retraso en la entrega del terreno por parte de la entidad, problemas con el sindicato de construcción civil que existe en la zona, alto costo de los materiales en la zona, escasez de la mano de obra calificada en la zona, falta de fluido eléctrico en la zona, alcance del trabajo poco claro, que pudiera estar poco claro el alcance, accidentes que puedan ocurrir en la obra y retraso en el pago de las valorizaciones. Esta matriz, bueno, tiene lo que en una columna lo que acabo de leer, que es el riesgo. Acá tenemos lo que es la causa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un alcance de trabajo poco claro. La causa es que las bases y el contrato no son específicos. Una causa, por ejemplo, del alto costo de materiales en la zona, es que es una zona que está un poco relativamente alejada de la ciudad de Trujillo. Entonces, los comerciantes de la zona elevan sus precios, ¿no? Por el tema del flete, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? En otra columna tenemos el efecto, lo que nos puede ocurrir a causa de este riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El retraso en la entrega del terreno por parte de la entidad nos va a ocasionar un retraso en el inicio de la obra, ¿no? Un impacto en el cronograma, ¿no? De tiempo. Por ejemplo, acá el costo de los materiales nos ocasiona un sobrecosto, ¿no? Es un tema, una afección económica. El disparador es lo que nos pone en alerta de la ocurrencia de riesgo. Por ejemplo, la entrega de terreno. El disparador sería que pasen los 15 días luego de la firma de contrato y que no se haya hecho efectiva la entrega de terrenos. Sabemos que en obras públicas 15 días es el plazo máximo para que esta actividad se lleve a cabo. Esta matriz, bueno, es más larga, solo que, bueno, acá la pantalla no me alcanza. Continúa aquí la matriz. Aquí nosotros vamos a valorar, ¿no? Vamos a valorar con dos indicadores, ¿no? La probabilidad de ocurrencia de riesgo
y el impacto que tiene nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí, ¿no? El alto costo, ¿no? La probabilidad es 95%, porque sabemos, o sea, es casi un hecho de que la mayoría de materiales, si los compramos en el mismo lugar, van a tener un sobrecosto, ¿no? El impacto también, esto consideramos que es un 90% porque va a incidir directamente en el presupuesto de la obra y podríamos salirnos del presupuesto, ¿no? Entonces, esas dos columnas consisten en eso, probabilidad de impacto, y esta es la columna que multiplica ambas variables, ¿no? Dando como resultado una cantidad que, dependiendo de su magnitud, pues, bueno, aquí la coloreamos en color verde cuando es bajo, en color amarillo cuando es un riesgo medio, y el rojo cuando es un riesgo pues, considerable. Podría ser una amenaza de oportunidad. Acá, bueno, todas son amenazas que hemos considerado. La estrategia a considerar que puede ser prevenir o mitigar el riesgo, ¿no? Prevenir es tomar una acción para eliminar el riesgo, ¿no? Para evitarlo, por decirlo de alguna manera. Y mitigar es una forma de aceptar el riesgo, pero tomar las acciones para atenuar su impacto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos para prevenir, ¿no? Para prevenir, por ejemplo, que hay un retraso en la entrega de terreno por otra entidad. Una respuesta a la amenaza es ir coordinando con tiempo la disponibilidad de terreno con las autoridades municipales. Por ejemplo, acá tenemos accidentes en obra, ¿no? La idea de esto es prevenirlo, o sea, tratar de evitar de que esto suceda. Entonces, una respuesta que hemos considerado es que se contratará a un ingeniero prevencionista a pesar de que no estaba establecido en el contrato, ¿no? Con la finalidad de evitar un accidente en obra, porque vemos pues que si bien es cierto la probabilidad es baja, ¿no? Porque bueno, existe supervisión y todo, de haber un accidente en obra, el impacto es grande, ¿no? Que es un accidente, de repente un accidente fatal, bueno, impactaría pues tener un impacto fuerte en la obra, ¿no? Entonces, y acá ponemos el costo, ¿no? Por ejemplo, contratar a un prevencionista por unos 90 días, probablemente nos cueste unos 2.500 soles mensuales, son 7.500 soles al mes, ¿no? Más o menos acá se pone al final cuánto va a costar implementar la respuesta que estamos planteando para la amenaza. Esta es la matriz cualitativa, ¿no? De riesgos. Y esta matriz es muy importante porque nos va a servir cuando hagamos el análisis cuantitativo. Esta matriz nos va a servir bastante, ¿no? Ya vamos a ver en un rato que vamos a usar un software, porque aquí identificamos los riesgos, identificamos las probabilidades, los impactos. Eso nos va a servir como entrada para la utilización del software. Aquí, bueno, vamos con lo que acabo de comentar, análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo consiste en la utilización de la información obtenida en análisis cualitativo de riesgos para obtener estimaciones numéricas, tales como probabilidades, impactos, sobrecostos y retrasos que dichos riesgos podrían ocasionar en el proyecto. O sea, aquí contamos con información numérica, información, proyecciones ya reales, ¿no? Ahora, para este análisis cualitativo de riesgos, bueno, vamos a usar el programa Risky Projects. Es un programa muy útil y muy bueno, muy potente para este tipo de análisis. Ahora, como entrada para este software, se necesitan tres elementos, ¿no? Uno, el cronograma del proyecto. Otro es el costo del proyecto y la matriz de riesgo, ¿no? O sea, tener ya identificados los riesgos. Aquí tenemos el cronograma. Este cronograma, bueno, que lo mostramos en la exposición pasada, tenemos el cronograma en Project. Este programa, como ya tenemos también instalado el Risky Project, el software, como vemos aquí, tiene una pestaña que dice Risky Project 7. Entonces, haciendo clic en uno de estos iconos que están aquí, fácilmente vamos a poder exportar este cronograma al programa, a software Risky Project. Este ya es el Risky Project. Al haber hecho clic, como dije aquí en uno de estos iconos, se exporta todo el cronograma. Aquí tenemos el cronograma, 90 días, se exporta tal cual. Es uno de los elementos que requerimos para hacer el análisis cuantitativo de los riesgos en el software. Tenemos el cronograma, como ven aquí. Aquí, en esta parte de aquí, de acá, eh, tenemos también, hacemos un clic acá, vamos a tener los costos. Esta es la ventana de costos del Risky Project.
Aquí tenemos que ingresar en esta columna aquí de costos, tenemos que ingresar los costos de cada tarea. Se ingresan los costos, verificamos que efectivamente son 133.222 soles, que es el costo del proyecto, también ingresado. Este es el segundo elemento que necesitamos para hacer el análisis. Finalmente, tenemos que tener los riesgos. Aquí tenemos los riesgos, que son los mismos riesgos que teníamos en la matriz del análisis cualitativo. Son los mismos riesgos. Y el software, con los elementos que hemos colocado, porque estos riesgos los asignamos a cada tarea. Como ven aquí, por ejemplo, alto costo de los materiales, threat, que es una amenaza, se ve que está asignado a 21 tareas. Accidentes en obra está asignado a 37 tareas, que es la mayoría de todos, ¿no? Porque existe riesgo en cada tarea. Eh, un alcance poco claro se ha asignado a 16 tareas. Entonces, esto se hace poco a poco, se va asignando a cada tarea el tipo de riesgo que le corresponde, se va poniendo la oportunidad de ocurrencia del riesgo, y el software ya nos calcula esto de acá, nos calcula el impacto, nos calcula la probabilidad, y luego de eso, aquí hacemos acá en el icono que dice Calculate, para que haga el análisis correspondiente, para tener los datos del análisis cuantitativo. Haciendo el clic aquí, en el Calculate, va a ser un análisis que se llama el análisis Monte Carlo, y nos va a arrojar pues ciertos resultados, ¿no? Para nosotros como administradores de proyecto, administradores del contrato, lo que más nos interesa, bueno, pues es el costo, las duraciones de nuestro proyecto, ¿no? Entonces aquí, en la pestaña Análisis, hacemos clic en el icono Cost Analysis y nos va a dar estas curvas, ¿no? Las curvas S que son muy importantes, luego de haber hecho el análisis de riesgo, ¿no? En rojo podemos ver que es la curva S del proyecto sin riesgos. O sea, vemos sí, que efectivamente está en su presupuesto. Acá, bueno, en el eje de las ordenadas tiene costo, en el eje de las abscisas tiene tiempo, ¿no? Vemos que es más o menos, bueno, ese es el presupuesto, ¿no? 233.000 soles en el, en el, con finalización en la fecha programada. La curva S azul es con riesgo. Vemos que efectivamente el plazo con riesgo se amplía y el costo también se amplía. Este análisis de costo también es importante, y también en la misma pestaña análisis ponemos aquí en Project Summary, que es un resumen del proyecto. Aquí vemos de forma más detallada, podemos apreciar aquí, por ejemplo acá, no risk, o sea, sin riesgo. Sin riesgo, o es obvio que el programa perdón, el proyecto se va a ejecutar en los 90 días programados con el presupuesto programado, que son los 133.222 soles. Y aquí nos establece tres escenarios: riesgo bajo, un riesgo base o un riesgo medio, un riesgo alto. Para un riesgo bajo vemos que se mantiene en los 90 días, sin embargo el costo sube, ¿no? Para un riesgo bajo. Vemos que la fecha de finalización también es la misma. Para un riesgo medio, un riesgo base, vemos que la duración se amplía a 105 días, ya la culminación ya no es el 21 de marzo del 2015 como se había programado, sino el 10 de abril. Y el presupuesto aumenta a 144.000 soles. Para un riesgo alto, tenemos que la duración se amplía a 113.52 días, la fecha de término también aumenta al 22 de abril, y el presupuesto se eleva a 152.000 soles. Aquí vemos el impacto que tienen los riesgos en cuanto a costo, finish time, que es la fecha de finalización que vimos un rato, y la duración del proyecto. Acá podemos ver con más análisis también, por ejemplo, si hacemos un doble clic aquí en el costo, tendríamos esto. Entonces aquí vemos el costo, ¿no? Como, de acuerdo al riesgo, cómo impactan los riesgos en el costo. Vemos acá el factor determinístico, que es el precio base que tenemos, el precio
del presupuesto, y vemos aquí que tenemos un 90% de probabilidades de que el costo se eleve a 150.722 soles, ¿no? Que es corresponde a un riesgo alto. Entonces, es 90%. Aquí tenemos que tomar conciencia pues, de lo importante que es hacer este análisis de riesgo, ¿no? Son casi 20.000 soles más, tomando en cuenta que, como vimos hace 2 semanas en la exposición, que en este proyecto la ganancia o la utilidad es de 15%, ¿no? Los gastos generales y utilidades son, no, 5%. Entonces, imagínense, pues 5% son algo de, ¿cuántos? 6.000 soles, 5.000, un poco más de repente, pero imagínense, pues, que el presupuesto se eleve casi 20.000 soles más, al final nos dejaría casi sin margen de ganancia. Ahí, pues, la importancia de tomar en cuenta los riesgos. Otro componente que nos arroja este programa es un tablero de control que está aquí en la pestaña Report, aquí en este icono acá, Project. Nos arroja tres componentes que nos ayudarán a tomar mejores decisiones a nuestro proyecto. Acá dice Three Main Project Parameters, que son los 3 parámetros que son determinantes en un proyecto, que son el costo, el finish time, o sea, la fecha de término y la duración del proyecto, ¿no? Acá nos evalúa sin riesgo y con el riesgo base o riesgo medio, pues, ¿no? Acá vemos el costo de la obra, 133.000 soles, con su fecha de finalización el 21 de marzo a 90 días. Con riesgo nos va a salir 144.125 soles. La fecha de término se amplía al 10 de abril y con una duración de 105 días. También nos indica las 3 tareas cruciales y finalmente los 3 riesgos más críticos, los riesgos que más están impactando en nuestro proyecto. Aquí, por ejemplo, vemos los 3 riesgos que afectan el costo del proyecto. Alto costo de los materiales en la zona, falla de fluido eléctrico en la zona y accidente en la obra, ¿no? Esos son los que afectarían el costo. Y aquí tenemos los 3 riesgos que afectarían la duración del proyecto, que sería un alcance del proyecto poco claro, accidentes en obra nuevamente y retraso en la entrega de terreno. Esto va a afectar la duración. Y esto es la afectación por parte de riesgo en conjunto, ¿no? De todos los parámetros, ¿no? Esto nos va a ayudar a tomar decisiones porque se supone que esto lo hacemos previo al inicio del proyecto. Bueno, antes de continuar, quisiera compartirles también, bueno, yo he pegado acá lo del proyecto, pero quisiera compartirles el software, ¿no? ¿Cómo es el software? Este es el software, ¿no? Risky Project. Es justamente lo que acabamos de ver hace un rato. Acá, el cost análisis, acá podemos ver las curvas S que vimos hace un rato. Este es lo que también vimos, el resumen del proyecto, que también lo acabamos de ver. Y este es el reporte final que acabamos de ver hace un ratito. Lo que les comenté hace un rato, acá tenemos todas las tareas, esta es la programación. De esta forma, haciendo por ejemplo un doble clic aquí, nosotros asignamos aquí los riesgos, ¿no? Acá, esta es la tarea, están su inicio, su final, también están sus predecesoras. Y aquí en Risk están justamente los riesgos que están asignados a esa tarea, ¿no? Su oportunidad de ocurrencia y los impactos del riesgo, ¿no? De esta forma es como se van asignando los riesgos a cada tarea, ¿no? Como ven acá también, este solo tiene un riesgo y así es, ¿no? Eh, bueno, ese es el uso del software. Bueno, ahora doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Gracias, Carlos. Bien, saludos, profesor, compañeros con todos. Continuando con la presentación, eh, bien, vamos a tocar en esta parte el punto del equilibrio económico-financiero. En esta primera lámina
Bueno, hemos incluido tres definiciones básicas del principio a modo de contextualizar a qué se refiere, ¿no? Este principio contractual, que básicamente, como en el primer párrafo se menciona, ¿no? Tiene la finalidad de garantizar que exista reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Ese es el en resumen. Y bueno, la otra definición que quería compartirles es en el último párrafo, donde se menciona de que este principio cumple la función de proteger al contratista de las decisiones unilaterales de la administración pública. Esto, bueno, esto es un poco, una definición un poco sesgada de repente hacia el lado del contratista, pero para que se puedan ver las matices, ¿no? En general sobre este principio contractual. Siguiente, por favor, Carlos. Bien. Ahora, este principio del equilibrio económico financiero nos dice que podemos aplicar ciertas modificaciones a un contrato cualesquiera, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en obras públicas, claro que dependiendo siempre de la situación, de cada situación y del contexto también, ¿no? Tanto interno de la obra propia del proyecto como externo en cuanto pues a factores políticos, sociales, económicos, etcétera, ¿no? Entonces, en obras públicas, si nos ahondamos en obras públicas, tenemos, bueno, acá hacemos mención a eh, cuatro variaciones, modificaciones o herramientas que más o menos involucra o tiene como base legal este principio del equilibrio económico financiero, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona el tema de las prestaciones adicionales, ¿no? Que según la ley de contrataciones del Estado vigente, ¿no? Bueno, ahí se menciona que la entidad puede pagar previa aprobación, sustentación de parte del contratista, prestaciones adicionales hasta el 25% del monto contratado. En cuanto a las ampliaciones de plazo, también está regulada por la ley de contrataciones del Estado, donde se dice que puede, contratista, ¿no? Puede solicitar una ampliación de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, ¿no? Que no sean imputables a este, ¿no? El tercer punto, referido a la excesiva onerosidad de la prestación. Este es uno que está amparado en el Código Civil, principalmente, donde menciona que la alteración en el equilibrio contractual producido por eventos extraordinarios o imprevisibles ocurrido después de haberse celebrado un contrato, el cual deberá ser de ejecución continua, periódica o diferida, ¿no? Y como último punto, referido a las fórmulas de reajuste, bueno, esto también enmarcado dentro del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, donde, bueno, se hace, todos creo que la mayoría lo conocen, dentro de las valorizaciones mensuales que se hace de un proyecto de obra pública, ¿no? Siempre incluimos estas fórmulas de reajuste con con el objeto de reajustar, obviamente, los pagos hacia la fecha eh, considerada, ¿no? Para este, ¿no? Más o menos estas son los puntos o herramientas que podríamos conversar respecto a aplicando como base legal este principio. Siguiente, por favor, Carlos. Y bueno, ya hablando en nuestro proyecto en particular, del cual ya compañero hizo la precisión en las primeras diapositivas, ¿no? Mencionamos que el contrato de este proyecto no contaba con una cláusula específica para o referida al equilibrio económico financiero, como por ejemplo si los hay en contratos de concesión. Ahí incluso se detalla mucho más cada uno de los casos, ¿no? Pero bueno, y sin embargo, al ser un proyecto de obra pública, ¿no? Y enmarcada dentro de la ley de contrataciones del Estado, se previeron todas las herramientas, bueno, las que se describió anteriormente, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho un cuadrito identificando únicamente o mencionando los riesgos que se identificaron en el ítem anterior y bueno, y las posibles modificaciones que se podrían emplear para eh,
no, modificaciones al contrato, ¿no? Aplicando este principio del equilibrio económico financiero, ¿no? Para cada uno de los 8 riesgos, ¿no? Las ampliaciones, puede ser ampliaciones, prestaciones adicionales, excesiva velocidad de la prestación o pago de intereses. Siguiente, por favor, Carlos. Carlos, ya, ok. A ver, eh, en el punto C, bueno, referido al talento humano, a ver, hacemos una mención, bueno, acá mencionamos de que eh, entendemos que es la gestión del talento humano, el conjunto de procesos de recursos humanos integrados que están diseñados para atraer, desarrollar, motivar o retener a los empleados de una empresa, ¿no? Obviamente que entendemos por talento a la capacidad que tiene una persona, ¿no? Para poder desarrollarse dentro de una actividad específica, ¿no? Entonces, aquí mencionamos también que actualmente se requieren estructuras organizacionales flexibles en donde existe una fuerte presencia de equipos multidisciplinarios. Hacemos una serie eh, de retos que debe tener un líder un líder de una organización, de un grupo de trabajo, ¿no? Dentro del talento, para manejar el talento humano de cada uno de los miembros de equipo. Siguiente, por favor, Carlos. Ok, bueno, dentro de nuestro proyecto de estudio, acá estamos viendo, acá mostramos eh, los organigramas, uno del contratista conformado por el residente, administrador, asistente, prevencionista y maestro de obra, y por lado del cliente, el coordinador de obra de la municipalidad y el supervisor de obra. Siguiente. Bien, ahora acá ya analizando al caso específico de viendo los riesgos, hacemos las asignaciones de los riesgos de cada uno de ellos identificados, así como el personal encargado, ¿no? De prevenir, mitigar o eliminar cada uno de estos riesgos, ¿no? Siguiente, Carlos. Bien, y bueno, esta creo que es la, esta es la parte quizás más importante de toda la presentación, donde hacemos la integración de cada uno de los puntos que hemos hablado en esta presentación referida a la gestión de riesgos, donde hemos identificado, analizado, tanto cualitativamente como cuantitativamente cada uno de ellos. Luego, en la parte del equilibrio económico financiero, hemos visto las posibles modificaciones a los contratos que podemos aplicar analizando cada uno de estos riesgos, y en el talento humano, el personal asignado, ¿no? Para prevenir, mitigar o eliminar cada uno de ellos, ¿no? Que obviamente debe tener el talento indicado y adecuado para poder gestionar cada uno de ellos, ¿no? Siguiente, Carlos, ya para finalizar, creo. Bien, la parte ya de conclusiones. Dentro de la parte de riesgo podemos mencionar la parte más importante, ¿no? Que, bueno, los riesgos existen en todos los proyectos, ¿no? Los tomemos en cuenta, ¿no? Entonces, siempre la gestión de riesgos previa al inicio de todo proyecto facilita mucho la toma de decisiones respecto a los campos de ejecución del proyecto, costos, programación, recursos humanos, etcétera, ¿no? Luego recomendamos de que para una eficiente gestión de riesgos es recomendable la utilización de la tecnología y de los programas eh, actualmente que existen en el mercado, ¿no? Como el Risky Project, la cual se ha hecho la explicación, como le ha hecho la explicación mi compañero. Luego, en cuanto a los contratos, deben manejarse de la mejor manera posible los riesgos previsibles y tener la suficiente flexibilidad para evitar el fracaso de los proyectos. El equilibrio económico-financiero es un principio contractual que garantiza la existencia de reciprocidad entre las obligaciones de cada una de las partes. Y por último, que el talento humano es sumamente importante para lograr el éxito de un proyecto. Eso principalmente, ingeniero, compañeros. Bueno, eso sería toda la presentación por ahora. Gracias.